Listo, maestra. Adelante. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta clase de nuestro segundo cuatrimestre. Y pues, más que nada, vamos a enfatizar algunos conceptos de las clases anteriores, porque ya van a tener también su evaluación. Y la clase pasada quedó pendiente que explicáramos o que analizáramos una tarea que se les dejó. Solamente una persona, si no mal recuerdo, fue la que expuso el análisis de riesgo que llevó a cabo. Entonces, para enfatizar algunos puntos, me gustaría escuchar o leer la totalidad de los participantes. ¿Quién inicia con respecto a su tarea que quedó pendiente en la clase pasada? ¿Los leo o los escucho? ¿Quién está siguiéndonos en la plataforma? A través de Zoom está Vamos a Alan hacer García, un Luis ejercicio. García, Luis Diego Corona Narváez y Juan Carlos Mora. Por ahí algunos andaban con inconvenientes por el tema de la lluvia, que andaban en calle, pero de ahí en Ok, más, pues vamos a hacer un ejercicio. son bastantes. Ok, ok. Vamos a hacer un ejercicio de manera rápida. Enciendan sus cámaras. Juan Carlos, buenas noches. ¿Está tu micrófono apagado? Luis Diego, buenas noches. Gracias. Bueno, al menos ya sé que no estamos nada más de este lado en pantalla. Entonces, una vez, gracias por la atención. Los leo, los escucho. Sí me gustaría que participáramos para que esta clase pues sea un poquito más dinámica y sobre todo verificar que sí hayan quedado los conceptos eh, entendibles para efectos de su examen. Entonces, en primera instancia, les decía que si la red lo permite, mínimo 2 participaciones referente a la tarea que se les dejó. Solo activen su micrófono, los escucho o en su defecto, si gustan escribir, también ahí los leo. Ivette, sin problemas, sí.
por efectos de lluvia, todos tenemos ese pequeño ahorita inconveniente en cuanto a la señal. ¿Quién va a participar respecto a su tarea? Sí, Juan Carlos, muy bien. Muy bien en cuanto al atlas de riesgo. Eh, en cuanto al análisis de tu comunidad o el lugar de trabajo, ¿qué fenómenos perturbadores son los más recurrentes? Así es, muy bien. Muy bien, Juan Carlos. ¿Alguna participación más? Siguiendo con ese ejemplo que tú nos estás dando, Juan Carlos, y con respecto a nuestra materia en las diferentes clases, qué tipo de agente perturbador estaríamos clasificando con ese riesgo que tú identificaste en tu comunidad? Recordemos que estuvimos revisando los agentes perturbadores por la naturaleza y los antropogénicos. Tomando en consideración esos ejemplos que tú nos estás dando, Juan Carlos, ¿en qué clasificación se encuadraría esa identificación que tú hiciste? Si los demás compañeros están también atentos al chat, pueden ayudar a responder la pregunta que se está haciendo. Recuerden que la clase no nada más es eh, por parte de la voz, sino se enriquece con la participación y los ejemplos de cada uno de ustedes. Muy bien, Ivette. Ya tenemos los ejemplos perfectamente identificados. Ahora lo que necesitamos es precisamente encuadrarlos en los fenómenos perturbadores. Ajá, Juan Carlos, agente perturbador humano, pero ¿cuál dijimos que era la clasificación? Accidentes vehiculares. Ok, ya tenemos diversos ejemplos.
Perdón por la inestabilidad de la red, pero eh, en la alcaldía donde ahorita me encuentro está un poquito fuerte la lluvia. Entonces, bueno, retomando nuestra materia, se denominó teoría del riesgo y los desastres. Y aquí, bueno, pues es importante que recordemos esos conceptos que estuvimos manejando en las tres clases. Eh, Quiero pensar que no les dio mucho tiempo de hacer su tarea, pero sí es importante que a través de las diversas asignaturas de esta licenciatura, ustedes puedan ir sensibilizándose en cuanto a las materias o a los conceptos para que vayamos manejando y aterrizándolos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la esencia de que nosotros tengamos la certeza de que es un atlas de riesgo, eh, un análisis de riesgo externo, un análisis de riesgo interno, porque precisamente estuvimos en la clase pasada analizando cada uno de los agentes perturbadores y cómo pueden afectar y cuándo se convierten en un desastre. También estuvimos viendo eh, ese término de riesgo, los tres conceptos que deben ir vinculados para nosotros considerar que se convierte en un desastre y cómo la ciudadanía o la sociedad vamos a contribuir a esos efectos. Y si nosotros nos enfocamos a la etapa de prevención, ¿cómo va a disminuir también esos efectos? Otro tema muy importante, cómo vamos a vincular nuestro actuar cotidiano involucrando el sector Estado, al sector municipio, para verificar cómo podemos prevenir. Dábamos el ejemplo concreto. Estamos ya en temporada de lluvias y no va a afectar de manera igualitaria esas lluvias en las diferentes alcaldías o en los diferentes municipios. Entonces, en esta etapa de prevención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que organizar y a dónde tenemos que dirigirnos? Eh, ¿Qué normatividad? También estuvimos analizando. ¿Cuál es la normatividad que regula todos estos conceptos, tanto de riesgo, agentes perturbadores, fenómenos perturbadores, quienes intervienen en esta parte o comité de protección civil o cómo se va destinando los fondos económicos para esa etapa de reconstrucción? Los leo. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Juan Carlos, en todos los lugares, al menos ahorita de la Ciudad de México, tenemos esa inestabilidad en la señal. Ley General de Protección Civil, muy bien. Además de la Ley General de Protección Civil, ¿qué otra normatividad va a regular esta actividad? Sí, Juan Carlos, la normatividad aplicable a la materia que estamos ahorita enfocados, que nos da todos los conceptos, qué es un riesgo, qué son los fenómenos perturbadores, qué es la gestión integral del riesgo,
donde se compaginan todos esos planes de contingencia que ya hablábamos la clase pasada. ¿Cuál es la normatividad? Recuérdenme, todos somos de la Ciudad de México. ¿Los escucho o los leo? ¿De de dónde somos? Estado de México, Puebla, Morelos. Por eso era muy interesante que hicieran su análisis de riesgo, porque en cada uno de estos estados estamos expuestos a diversos agentes perturbadores. No todos son los mismos o no tenemos recurrentes fenómenos. Entonces, sí es importante que si nosotros estamos en una asignatura de esta naturaleza o de esta especie, sepamos cómo vamos a ir conduciendo eh, ese análisis que estamos haciendo. De eso se trata, no nada más de tener el conocimiento. Tocante a nuestra materia es tener el conocimiento y ejecutar las acciones pertinentes en las etapas que ya conocemos en materia de protección civil. De Mérida, Venezuela. Muy bien. La clase pasada, la compañera Claudia nos dio una muy buena explicación en cuanto a los alertamientos. Entonces, como les comento, en la medida que nosotros participemos, vamos a enriquecer esta asignatura. Entonces, la ley que regula efectivamente es la Ley General de Protección Civil y, por ende, su reglamento. Tenemos la ley sustantiva y y la ley adjetiva como tal, en donde vamos a encontrar todos los procedimientos tendientes a esos planes de emergencia. Ley General de Protección Civil, Ley General de Gestión de Riesgos, muy bien. Sí, también aquí en la Ciudad de México, incluso ya tenemos eh, esta institución, Gestión Integral de Riesgos. Jorge del Río. Muy bien. Me gustaría también que me platicaran un poco cuál es su función principal. Nos estamos conociendo apenas en esta asignatura, pero sí sería importante. La clase pasada alguien comentó cuál era su función, si estaban ya involucrados en actividades de gestión integral del riesgo. ¿A qué se dedican? Muy bien, Jorge. ¿A qué nos dedicamos? ¿Ya estamos involucrados en las actividades de protección civil o gestión integral del riesgo? La clase pasada también nos iban a compartir un manual. Ya no lo vi en el grupo, ya no recuerdo muy bien. Juan Carlos, responsable de urgencias, muy bien. Perdón, Jorge, ¿qué es TI? Ah, muy bien, Claudia. Compañero Juan Carlos, un favor, ¿te puede cerrar su micrófono?
Está muy inestable, no se escucha, no se entiende. Jorge del Río, un poquito, creo que eres el único que no se dedica netamente a lo que es la gestión integral del riesgo. Todos los demás, muy, muy bien, ya están involucrados de alguna manera. Entonces, eh, ¿cuáles son los tres conceptos que van de la mano o entrelazados para que se conforme el riesgo? Los leo. Muy bien, Ivette. Vulnerabilidad, ajá. Exposición, muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad equitativa? Tocante a temas de protección civil, gestión integral del riesgo, por supuesto. ¿A qué nos referimos? Hablábamos de la población vulnerable. ¿A qué nos referimos con respecto al gobierno? Vulnerabilidad, exposición, todos tienen el mismo derecho a la información y apoyos. Muy bien, muy bien, Luis Diego. Pero decíamos que no basta con saber que tenemos el mismo acceso. Además de saber, tenemos que ejercer ese derecho. ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Pues primeramente teniendo ese conocimiento pleno de a lo que tenemos derecho y cómo como sociedad o como individuos, parte de una comunidad, podemos nosotros unir esos esfuerzos para que con conocimiento de causa, una vez que ya analizamos cuáles son los fenómenos perturbadores recurrentes, a través de ese análisis de la historia, para que podamos nosotros proponer cuál va a ser la mejora y solicitar en determinado momento qué políticas públicas o qué recursos están destinados para que nosotros podamos obtener o lograr una comunidad sostenible o una sociedad sostenible. Recordemos también que dentro de nuestras quería hacerles una pregunta. ¿Ya todos tienen la presentación o quieren que compartamos la pantalla o vamos ahorita bien? Dentro de las diapositivas había una frase muy importante tocante a los fenómenos perturbadores y específico en los fenómenos hidrometeorológicos, que nos decía uno de los autores, que no es la gota que cae, sino dónde cae y sobre quién cae. Esta reflexión, aterrizándola a nuestras comunidades y a nuestros sectores de población afectable, ¿a qué nos referimos? Tenemos que hacer un comparativo. Recuerden que aquí también está muy involucrado el factor económico. Los leo. ¿A qué nos referimos con esta frase? No es la gota que cae, sino dónde cae y sobre quién cae. Nos hace reflexionar en cuanto a las actividades de prevención. ¿Qué sí podemos nosotros componer en nuestro entorno o solicitar los apoyos
correspondientes para que en determinado momento, con las experiencias que nosotros vamos teniendo ante la presencia de esos incidentes, el mismo acceso a recursos, ajá. Sí, Luis Diego, muy bien. Así es. Todos los fenómenos van a impactar de manera diferente, van a traer consecuencias diferentes. Por eso la vulnerabilidad es muy importante. A la par, ahorita que estamos nosotros en clase y que ya en diversas partes de la Ciudad de México y tal vez en algunos de los estados ya está lloviendo. Algunos, los que estamos ahorita en la clase, pues nos preocupamos por nuestra señal de internet. Sin embargo, en algunas otras zonas de población no se van a preocupar tanto por la señal de internet, sino que por las inundaciones o porque tal vez sus postes de luz no estén bien en cuanto a su infraestructura y por la lluvia fuerte, por los vientos, se van a quedar sin energía eléctrica. ¿Y todo ello qué va a provocar? Recordemos cuáles son servicios esenciales o actividades esenciales y una simple lluvia va a perjudicar en diversas maneras. Como les decía a nosotros, ¿qué es el peor panorama? La clase va a quedar grabada, ya tenemos una presentación que ustedes pueden tener acceso, pero en otras poblaciones puede afectar de manera esencial o afectar situaciones más relevantes. También hablábamos en cuanto a la concatenación de uno o diversos fenómenos perturbadores. Si ahorita está lloviendo, nos quedamos sin energía eléctrica y además hubiera algún movimiento telúrico, ¿qué más nos podría pasar? Ya son ahorita las 8:30, sin energía eléctrica, con lluvia y un movimiento telúrico, una magnitud. No nos vamos a ir a una hipótesis muy elevada, pero con un movimiento telúrico de 6 grados, nuestro panorama sería totalmente diferente. Entonces, nosotros debemos estar prevenidos. Alan, muy bien. Así es. Además de una falta de energía eléctrica, también podemos tener deslaves, cierre de carreteras, desbordamientos, muy bien. La incomunicación y la falta de coordinación. Sí, por supuesto. También comentábamos, una vez que nosotros ya tenemos plenamente identificados la recurrencia de diversos factores, en cuanto estos se restablecen, la mayoría nos dedicamos a nuestras actividades cotidianas y no buscamos precisamente lo que dice Jorge, esa falta de coordinación. Si nosotros hiciéramos esa coordinación inmediatamente después para prevenir cuando vuelva a ocurrir un evento, estaríamos nosotros dando un paso muy, muy importante para con posterioridad tener esas mismas actividades o esos mismos efectos, y a eso le vamos a llamar resiliencia. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser resilientes? ¿Cómo nos vamos a poder coordinar si no platicamos antes, durante y después de cuando nos ocurren cualquier tipo de fenómenos perturbadores? Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho, Juan Carlos. Lo primero que vamos a tener un caos es, estamos hablando
de daños en energía eléctrica, pero si llega a ocurrir el sismo que comentábamos, vamos a tener personas lesionadas y para poder trasladarlos, pues nada más vamos a tener o agravar la situación. Y además también esa cultura que en la mayoría de nuestros estados, esa falta de cultura de dar el paso a lo que son nuestras ambulancias. Si a una ambulancia no tenemos esa educación vial, mucho menos si pretendemos nosotros trasladar por nuestros propios medios cuando ya la emergencia nos rebasa y sabemos que por el propio cierre de esos medios de comunicación, medios de transporte, si pretendemos llevar por los propios medios, tampoco nos van a permitir el paso. Esa falta de cultura vial es la que también nos perjudica. Ah, muy bien, Juan Carlos. Comité de Seguridad en Salud. Pues sí, por lo que tú nos platicas, Juan Carlos, están muy a la vanguardia de estas actividades y se nota que es una participación muy, muy dinámica o el esfuerzo que ustedes están haciendo para lograr esa coordinación y afrontar de manera pronta esas urgencias. Ahora bien, otro de los temas que estuvimos verificando son los rasgos fundamentales de la sociedad del riesgo. ¿Qué recuerdan de esa clase? ¿Cuáles son esos rasgos fundamentales de la sociedad del riesgo? Hablábamos en primer término de la globalización. ¿A qué nos referimos con la globalización? ¿A qué nos referimos con esa incertidumbre que nos da la ciencia? La desigualdad y las sociedades vulnerables, ya hemos estado hablando un poquito más, pero quiero leerlos qué tan claro les quedó ese tema de los rasgos fundamentales de la sociedad del riesgo. ¿Los leo? Ah, muy bien, Juan Carlos. Leo su participación. ¿A qué nos referimos con esos rasgos fundamentales? Globalización, incertidumbre, desigualdad, grupos vulnerables, está muy relacionado con lo que venimos manejando. ¿Los leo? Ajá, sí, muy bien. Pobreza, usos, costumbres, gobernabilidad. Comentábamos que la mayoría estamos involucrados en temas de gestión integral del riesgo. Pregunta para todos ustedes. Si nosotros hacemos un análisis de 1985 a la fecha, ¿consideran que hemos avanzado en todos estos planes
y en esta cultura de protección civil o en esta cultura de gestión integral del riesgo, ¿en realidad hemos avanzado? Juan Carlos, efectivamente, en el estado para el cual tú trabajas, con todo lo que nos platicas, sí se nota que han avanzado. Efectivamente, ella está más informada. En algunos estados sí, están más informados, son más participativos. Así es, Jorge. Lamentablemente, avanzamos, pero ante otras necesidades, ya sean políticas, ya sean económicas, hay otras prioridades. Y si ciertos recursos se van a invertir a la cultura de gestión integral del riesgo, si deja de temblar, efectivamente se nos olvida. Nos volvemos a acordar de los estragos que dejan las lluvias. ¿Qué les gusta? Para noviembre, diciembre, ya nos empezamos a preocupar, al menos en nuestro país, por las diversas festividades que de acuerdo a nuestra cultura tenemos. Entonces, mientras que nosotros tengamos frescos los estragos, si nos acordamos, nos preocupamos, hacemos planes y proyectos tendientes a subsanar o a solicitar al municipio o a nuestro gobierno esas mejoras o esas construcciones, pero lamentablemente se nos olvida, como bien dice el compañero. Sí, efectivamente, Luis Diego, a nivel nacional y a nivel internacional también eh, pasa eso en cuanto a las políticas públicas. Aunque no es el tema principal hablar de política, sí es importante que conozcamos que en cuanto a temas de gestión integral de riesgo, a nivel presidencial, también es muy importante. Eh, en la gestión de de este sexenio pasado, el antepasado, las líneas de acción en materia de gestión integral del riesgo eran 6, si no mal recuerdo. En el gobierno anterior, de 6 líneas de acción en materia de gestión integral de riesgo y protección civil, nada más teníamos una. Entonces, si se dan cuenta, si a nivel presidencial no hay esa importancia o ese enfoque, en cascada se le va restando la importancia. Entonces, esos servidores públicos o esas dependencias que tratan de ir en contramarea para que tengan acceso a recursos económicos y para poder invertir en la etapa de prevención, lamentablemente sí se enfrentan o nos enfrentamos a ciertas barreras que cuesta trabajo nosotros quitarlas. Y no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero cuando ya ocurren los efectos o los estragos, ahí es donde preguntan, ¿y dónde están los que se dedican a la protección civil?
capacitaciones, equipaciones vulnerables, pues ahí nada más. ¿Ya me escucho nuevamente? Todos sus comentarios son muy bien, son acertados. Gracias, Laura. Gracias, Luis Diego. Entonces, pues nos quedamos que de 1985 a la fecha, sí estamos avanzando, o al menos la intención es que avancemos. No importa que sea una pequeña sección de la población los que estemos a la vanguardia día a día con estas actividades. Con que cada uno pongamos un granito de arena, debemos confiar que, por ejemplo, lo que ustedes ahorita están haciendo, eh, cursando esta licenciatura, seguramente van a contagiar o a más compañeros de trabajo o a familiares a seguir con esta preparación que es muy importante y que además es un beneficio, no nada más para a lo mejor un ascenso en nuestro medio laboral, sino para obtener conocimientos y técnicas de autoprotección. Otra pregunta también para ustedes. En cada una de las dependencias o en su actuar cotidiano, ¿en qué consideran que apoyan o aportan para lo que es el marco de Sendai? Los leo. Así es, Juan Carlos. Estamos muy, muy limitados. Sin embargo, ante la emergencia y los que tenemos la camiseta bien puesta, sacamos fuerzas, sacamos recursos, incluso hasta tener que aportar de nuestro propio recurso económico, pero es cuando se tiene esa vocación de ayudar a la ciudadanía o ayudar a nuestros compañeros. La verdad es que esta pequeña comunidad que cada día va creciendo, se tiene ese don de servicio o ese don de solidaridad. Así es, Laura. Los leo en cuanto a la pregunta referente. Así es, Claudia. Sí, Juan Carlos. La pregunta concreta fue, en cada uno de nuestros lugares de trabajo y tocante a los objetivos del marco de Sendai, ¿se suma en algo a ese tratado internacional tan importante a la materia que nos ocupa? Ok, Juan Carlos nos dice que sí. Los demás, los demás que están o que estamos involucrados en estas actividades de manera cotidiana, como se dice coloquialmente, desde nuestra trinchera, participamos o sumamos esfuerzos
para el objetivo principal de ese tratado tan importante de nuestro, en donde nuestro país forma parte, el marco de Sendai. Jorge del Río, sí. Alan, sí. Muy bien, Luis Diego. Como yo les decía, independientemente que en cada uno de nuestros gobiernos aparentemente se considera que no se tiene como pilar importante la gestión integral del riesgo. Los esfuerzos que se hacen a nivel gobierno son importantes, pero lo que hemos nosotros coincidido es que esas líneas de acción, que esas actividades, pues no son del conocimiento de todos. Y la clave, por supuesto, es la capacitación, es la información y la coordinación, sobre todo, de estas dependencias gubernamentales en donde se deben sumar los esfuerzos correspondientes y se debe tener una coordinación a efecto de poder participar y dar un mejor resultado para cuando hay esa necesidad de apoyo. Sí, muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues si les parece, vamos a dar 10 minutos de receso y vamos después del receso a enfatizar ejemplos de los fenómenos perturbadores y también me gustaría la participación de alguno de ustedes en cuanto a los planes de contingencia que llevan a cabo de acuerdo a ese análisis que ya hicieron. Vi que tenemos diversos compañeros de diversos estados, vi Puebla, vi Morelos, vi Estado de México. Entonces, ¿cómo participamos en esos planes de contingencia para salir avantes de cualquier fenómeno perturbador recurrente que nos afecte en cada una de nuestras comunidades? Damos 10 minutos de receso y regresamos nuevamente. Son 8:54, 9:05.
Hola, ya estamos de regreso. Hola chicos, nuevamente ya estamos todos presentes. Gracias, Ivette. ¿Quién más ya se incorporó? Perfecto, Luis Diego, pues muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra clase. Antes de irnos, les comentaba que quería que me expusieran, gracias Laura, quería que me expusieran de acuerdo al municipio donde ustedes radican, el plan de emergencia que tienen contemplado o en alguno que hayan participado. Esto va ligado a nuestra clase que se llamó la intervención sobre el riesgo y los desastres. Aquí estuvimos abordando que lo que es el riesgo tiene tres momentos y dentro de esos tres momentos, recordándoles que una de las etapas es la prevención y mitigación, la segunda es la preparación y respuesta y como tercera etapa vamos a tener la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, el ejemplo que ustedes tienen ahorita que explicarme es precisamente qué plan de emergencia tienen, ante qué fenómeno y en su caso si han llevado simulacros. Asimismo, por eso les preguntaba si forman parte de la unidad interna de protección civil, cómo llevan a cabo esos ejercicios para enriquecer la experiencia de cada uno de ustedes. Recuerden que depende al fenómeno afectable, el plan y de acuerdo a la comunidad en donde se va a aplicar, cada uno va a tener especificaciones muy concretas. Entonces, los ejemplos que ustedes nos den van a enriquecer el conocimiento de los demás. Sí, muy bien, Juan Carlos. Nos hablas de de diversos planes. ¿Quién además de Juan Carlos ha participado, ha organizado un plan? Así es, los simulacros nos van a dar a través del resultado que obtengamos de nuestros simulacros, nosotros vamos a poder calificar cómo estamos actuando. Por eso les decía, sí es importante que me den un ejemplo en concreto para nosotros poder desmenuzar
esos tres momentos clave en cuanto a esa intervención del riesgo y hacer frente a los desastres. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la prevención y la mitigación, nos dice una de de los puntos de esa etapa, reducción del peligro mediante obras. Aquí, bueno, nos habla que son muros de contención, drenaje y demás. De aquí tenemos que trasladarnos a la normatividad. Nosotros tenemos que verificar en primera instancia que las instalaciones, que nuestros domicilios, en cuanto a su construcción, hayan cubierto o satisfecho lo que nos dice la normatividad. Ajá, a eso nos referimos en esa primera etapa. También tenemos que contemplar las políticas públicas para regularizar el crecimiento urbano. Comentábamos también que a veces es muy importante, no nada más cuando vamos a adquirir un inmueble, todos tenemos el derecho a una vivienda digna, pero con la sobrepoblación que prevalece en algunos de nuestros países, municipios o localidades, se trata de conseguir una habitación a como dé lugar. Y entonces no tomamos en consideración esos factores de riesgo. Y eso nos conlleva que al crecimiento urbano, con tal de dotar a la población una vivienda, nos olvidamos de ese entorno en donde vamos a poder eh, provocar esa vulnerabilidad o estar propensos a una amenaza. También dentro de esa misma primera etapa vamos a tener una educación comunitaria en gestión de riesgos. Si muchas veces la población no sabemos qué es la protección civil, mucho menos vamos a tener el concepto claro de lo que nos referimos en gestión de riesgos. Por eso yo les decía, vayan identificando esos agentes perturbadores para que vayamos desmembrando en estas tres etapas y para poder identificar cada uno de los puntos importantes de esas etapas ya señaladas. Entonces, la primera ya dijimos que es la prevención y la mitigación, enfocado a un fenómeno perturbador en el que ustedes ya hayan hecho su ejercicio o ya lo tengan ahí escrito. Yo les recomiendo que vayan haciendo una tablita en donde pongan cuál es su fenómeno perturbador recurrente, cuáles serían las acciones en esa primera etapa, prevención y mitigación, desmenuzándolo en lo que ya ahorita comentamos. Como una segunda etapa vamos a tener una preparación y respuesta ante ese fenómeno perturbador, que sería ya cuando nosotros vamos a implementar ese plan de emergencia. Como bien nos estaba o nos escribió Juan Carlos, nosotros para llevar a cabo nuestros planes de emergencia y afinar cada uno de los cronogramas de acción, tenemos que realizar simulacros. ¿Y esos simulacros para qué nos van a servir? Nosotros tenemos que calificar o anotar cuál es la eficacia de esos simulacros. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Ah, bueno, pues vamos a tener que verificar perfectamente, primero, tiempos. ¿Cuáles son los tiempos que nosotros cumplimos ante cualquier plan de emergencia? Ya sea un sismo, ya sea un conato de incendio, ya sea una inundación, una amenaza de bomba y también, ¿qué más, además de esos tiempos, vamos a tener que tomar en consideración o calificar? ¿Cuál es la reacción de el personal brigadista, de la Unidad Interna de Protección Civil o de quienes están coordinando esos planes de emergencia? Y también de nada sirve que tengamos
ya manejado un tiempo o que quienes dirigen esos simulacros sean los más expertos si la población en general involucrada no hace o no toma con responsabilidad esas actividades. Entonces, tenemos que tomar en consideración todas esas actuaciones, el tiempo, y al final de cada simulacro tenemos que llevar a cabo una reunión para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad, qué es lo que tenemos que mejorar. Ajá. Efectivamente, como nos dice en su parte final Juan Carlos, para que nosotros veamos si esos planes de emergencia o esos esfuerzos que estamos llevando a cabo van a ser eficaces para hacer frente a un evento real. Depende todo lo que se invierta en esos simulacros, en ocasiones se invierte también hasta recurso económico. De ahí la importancia que cuando nosotros planeemos esos ejercicios, lo hagamos con toda la responsabilidad y que efectivamente nuestra, eh, nuestro resultado sea un resultado favorable. Simulacros. Sí, Luis Diego. El plan familiar, muy bien. Sí, todo el tema de COVID, ya habíamos comentado que eh, hubo muchas pérdidas humanas y sobre todo económicas también. Efectivamente, en las escuelas es muy importante que ya se inicie con esa cultura en esta materia tan importante. Ahorita ya está cambiando la mentalidad. En algunos años estos temas de protección civil, e incluso tocarlos con adultos, era complicado porque no a muchos les interesa lo que es la protección civil. Pero en algún momento se nos dio la oportunidad de acudir a escuelas y los niños de verdad que son esponjitas y nosotros dijéramos, no, pues si los adultos no tienen, pero en esa oportunidad que se nos brindó para poder acudir a las escuelas, esos niños de verdad están tan necesitados de conocimiento de la materia, en donde lamentablemente otro factor importante, la economía, mamá o papá tenemos que salir a trabajar y nuestros pequeños se quedan en casa o acuden a sus colegios en donde tampoco tienen esa cultura y por lo tanto, ante esos protocolos, están todavía muy carentes de información. Ni siquiera saben eh, cómo verificar si los extintores están o no operables. En algunas escuelas, sí, ya tienen la cultura de tener un botiquín de primeros auxilios, pero créanme, si cada uno de nosotros nos acercamos a las escuelas de nuestros hijos o de nuestros familiares y no criticamos ni exigimos, sino aportamos. La clave es acercarse, hacer un sondeo de cómo están en la materia y si están a la vanguardia, eh, eso es excelente. Y si no, tenemos que proponer y coadyuvar con esas escuelas a efecto de, recuerden, la parte fundamental de que nosotros estemos tranquilos en cada uno de nuestros lugares de trabajo y que desempeñemos la función de manera certera, esa tranquilidad nos los va a dar, como bien nos dijo Juan Carlos, si no mal recuerdo, el plan familiar. Ese plan familiar es muy, muy importante porque de esa manera vamos a estar coordinando ante un evento cómo está nuestra familia. Tenemos que estar monitoreándonos. ¿Por qué? Porque todos estamos a la expectativa y ante cualquier emergencia
nos ponemos en crisis nerviosa. Por supuesto que sí. A nadie le va a estar muy tranquilo si de antemano ya sabemos que el lugar en el cual nosotros estamos cotidianamente es una zona de alto riesgo. O si sabemos que en las escuelas de nuestros menores no tienen los protocolos adecuados. Entonces, ese plan familiar y los simulacros, por supuesto que nos van a ayudar en sobremanera. Simulacro de sismo y plan familiar, muy bien. Plan de emergencia en tiempos de COVID, perfecto. Jorge del Río, ¿qué nos puedes platicar de lo que estuvo sucediendo hace un año en esa alcaldía precisamente, en donde los movimientos telúricos, cómo actuaron? No sé si tú trabajes en la alcaldía Coyoacán o si ahí vivas, pero cómo se prepararon o qué acciones de prevención ustedes ejecutaron respecto a esos movimientos eh, subterráneos que estuvo habiendo de menos de 3 grados de magnitud, pero que se sentían como de 5.5. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Jorge del Río? Te leo. ¿Trabajas o vives ahí en la alcaldía Coyoacán? Va muy relacionado con cómo enfrentamos estos planes de emergencia. Si efectivamente ya los tenemos bien dominados, hablábamos la clase pasada en cuanto a los alertamientos. Ya estamos muy familiarizados, a diferencia de otros países que tenemos esos alertamientos sísmicos. Sin embargo, no en todos los estados, como comentábamos. En Coyoacán ocurrió algo muy, muy peculiar el año pasado y antepasado. ¿Tuviste conocimiento o participaste en esas situaciones? Jorge del Río, ¿algo que nos puedas comentar? Seguimos hablando de la prevención y de em, estos 3 momentos o 3 etapas en cuanto a la intervención del riesgo. Además de Álvaro Obregón, también en Coyoacán, en la fiscalía que está cerca del Hospital 20 de Noviembre. Lo mismo que pasó en Álvaro Obregón, también pasó en la alcaldía de Coyoacán. Esas 2 alcaldías, el Servicio Sismológico Nacional reportaba que no era más de 3 grados Richter. Sin embargo, físicamente los ocupantes de al menos la fiscalía y las casas habitación que se encuentran alrededor del Hospital 20 de Noviembre sentían eh, de una magnitud de 5 a 6 grados. Entonces la población se alertó muchísimo, pero lamentablemente solo fue en ese momento porque dejó de sentirse los movimientos y se les fue olvidando. Entonces, en realidad, eso es lo lamentable, que como ya no pasó a mayores,
pues no se hizo nada en cuanto a medidas de prevención. Sin embargo, bueno, pues los estudiosos en la materia concluyeron que forma parte de una brecha o de la falla de San Andrés que cruza por esas alcaldías, porque incluso la población decía, sin conocimiento de causa, por supuesto, que tal vez que estaban haciendo un volcán. Entonces, imagínense la preocupación de algunos de nosotros, ¿no? En mi caso, mi, una de mis hijas estaba laborando en ese momento ahí en esa fiscalía. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán la preocupación y sobre todo el saber que las autoridades de esas instituciones no estaban haciendo nada. De alguna manera, la población, uno dice, bueno, es falta de capacitación, es falta de conocimiento, pero estamos hablando de instituciones que al final hablábamos del marco de Sendai. Todas esas instituciones deben ser solidarias en cuanto a esas actividades, porque al final el punto principal es el beneficio a la población. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Ah, muy bien que ya estén tomando cartas en el asunto en la alcaldía Álvaro Obregón. En Coyoacán, lamentablemente no, ¿eh? Sí, Jorge del Río, el movimiento, o sea, por supuesto, no sonó el alertamiento sísmico ahí porque no tenemos sensores. Sin embargo, el movimiento sí se sintió como de 5 o 6 grados. Así es, Jorge del Río. Muy bien, Luis Diego. De ahí la importancia que en esa etapa de preparación y de respuesta ante nuestros planes de emergencia, tengamos perfectamente bien identificados todos estos protocolos, ya sea repliegue, ya sea una evacuación parcial o una evacuación total. Si nosotros nos capacitamos y llevamos a cabo ejercicios ante esos tres supuestos, créanme que vamos a salir avantes o vamos a disminuir las pérdidas que en su momento nos provocan los desastres. Ajá. Muy bien. Entonces, hablábamos que en esta segunda etapa, la preparación y respuesta ante los planes de emergencia, ante los simulacros, el equipamiento y la capacitación de las brigadas de respuesta. Ahí es donde tiene que coadyuvar este sector económico. Ajá, entonces, nosotros tenemos que dar a conocer cuáles son las necesidades tanto desde cómo identificar a nuestras brigadas, cómo dotar del equipo mínimo indispensable para poder participar en los supuestos de emergencia, contar con nuestros botiquines, tener ya sea adquirir o los contratos correspondientes para tener nuestro equipo contra incendio en óptimas condiciones, nuestros gabinetes contra incendio también en óptimas condiciones. Y por supuesto, una vez que se utilizan, reabastecerlos o tenerlos completamente operables. También dentro de la tercera etapa o fase vamos a tener la rehabilitación y la reconstrucción. Aquí, bueno, pues vamos a tener una evaluación de daños. Si hay necesidad, se tiene que llevar a cabo la reconstrucción con los criterios de resiliencia y una restauración ambiental. Si se dan cuenta, no basta nada más con nosotros ya saber o poder identificar cuáles son los fenómenos perturbadores recurrentes. Ya sabemos que de nosotros, de la sociedad y de esa coordinación con las dependencias o con el gobierno, va a dar como resultado
esa resiliencia, cómo nosotros vamos a afrontar esas, esos efectos secundarios ante estos fenómenos perturbadores y que también como sociedad va a ser parte fundamental de que esos estragos sean en demasía negativos cuando ya estamos hablando de los desastres. Entonces, eh, es muy importante que nosotros tengamos plenamente identificados sobre qué tenemos que trabajar, en dónde tenemos que invertir, cómo tenemos que coadyuvar con las escuelas de nuestros hijos, eh, en nuestra comunidad, incluso en nuestros lugares de trabajo. Ya hemos comentado en estas clases que no siempre nuestros mandos o los líderes de las dependencias para las cuales trabajamos, hay muchos temas y de nosotros depende a llegar a nuestros jefes, contagiar a nuestros compañeros de estas actividades de prevención y sobre todo cuando ya se dé el momento de ejecutar estos planes, demostrarles o contagiarlos que esa, ese tiempo dedicado a la prevención nos va a dar un mejor resultado que estar de manera pasiva. De nada sirve tener el conocimiento y mantenernos pasivos en esta etapa de prevención. Entonces, también es importante recordarles que a nivel nacional, en nuestro país, México, tenemos a la institución responsable para coordinar todos estos procesos de preparación, prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante cualquier fenómeno perturbador, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y esta depende de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Asimismo, su brazo ejecutor es el SINAPROC. De aquí ya no hay ninguna duda cuando estamos hablando de simulacros nacionales y simulacros generales. Los leo, ya no hay ninguna duda. Sí, lamentablemente en todas las instituciones, en varias dependencias, siempre nos vamos a encontrar con esas barreras. Sí, Luis Diego, actualmente la Coordinación Nacional de Protección Civil depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así es, los leo. Es importante que eh, tengamos perfectamente claro cuando estamos hablando y quién es quien coordina los simulacros nacionales y los simulacros generales. ¿Ya no hay ninguna duda? Ok, perfecto. Y a nivel internacional, las oficinas responsables o los organismos responsables, tenemos que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. También tenemos la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Ajá. Estas organizaciones son los que promueven la gestión del riesgo, lo que comentábamos hace un rato, bajo el enfoque del marco de Sendai. ¿Y cuál es el objetivo principal? La reducción del riesgo sistemático, la resiliencia y la gobernanza del riesgo. Dudas en cuanto a los fenómenos perturbadores, sus clasificaciones y los estragos cuando se concatenan dos o más fenómenos.
Muy bien, muy bien, chicos. Pues entonces, si ya no hay ninguna duda, esta, si no me equivoco, es nuestra cuarta clase. Para mí fue un privilegio y un honor compartir con ustedes estas 4 clases. Espero que hayan quedado claros algunos conceptos. Yo sigo a sus órdenes en el grupo de trabajo. Espero que nos podamos encontrar en alguna otra asignatura. Les doy las gracias, les deseo el éxito, que terminen muy bien su asignatura, su licenciatura, van en el segundo cuatrimestre. La verdad es que, como les dije en la primer clase, los felicito porque hace falta mucho la cultura de protección civil. Nuestra familia, la población, nuestros compañeros de trabajo, incluso nuestros mandos necesitan personal preparado eh, en estas materias, en estas áreas, en donde nosotros podamos aportar un granito de arena y, ¿por qué no?, sembrar la semillita y que en algún momento nos tomen en cuenta para formar parte de esas políticas públicas y dirigir de manera correcta y a la población que en realidad necesite esos recursos económicos, pero con el grano de arena y el apoyo que cotidianamente cada uno de nosotros pueda aportar, ya estamos dando un paso hacia adelante. Muchas gracias por sus comentarios. Sigo a sus órdenes y por mi parte es todo en esta asignatura. Licenciada Tania, muchísimas gracias y sigo a sus órdenes. Los leo y que tengan muy buena noche a todos. Lo voy a checar en el grupo para que todos puedan tener acceso a sus evaluaciones. Muchas gracias, el privilegio es para mí. Que tengan muy buena noche todos. Así es, Laura. No, felicidades a ustedes y también sería un honor en algún momento poder compartir actividades y trabajar mano a mano. Y Beth, lo checaré con la licenciada Tania. Muy bien, Juan Carlos, seguimos a la orden. Buen turno a todos. Buena noche.
Ya cerramos sesión, compañeros. Muchas gracias.